El agradecimiento es la voluntad de Dios. El agradecimiento es la voluntad de Dios. Una vez más, dígale, demos gracias interminable. Demos gracias interminables. Muchas gracias. Una persona llamada Dennis, y esa persona dijo algo grandioso acerca del agradecimiento. Él dijo, digamos que usted tiene que pagar muchos impuestos, entonces sea agradecido. Quiere decir que si usted está pagando muchos impuestos, quiere decir que tiene un trabajo estable. Y dele gracias a Dios si no le sirve la ropa, porque quiere decir que está comiendo mucho, o sea que tiene buena comida. Y dele gracias a Dios. Tienen muchas cosas tiene mucha ropa, si tiene que lavar mucha ropa, quiere decir que es que tiene mucha ropa, o sea que tiene mucha ropa para poner. O si necesita nuevos muebles, y si tiene muchos muebles y muchas cosas, quiere decir que tiene una casa. Y esté agradecido si no le gusta el presidente que tiene. Quiere decir que usted vive en una nación que tiene democracia y libertad. Y esté agradecido si hay personas que le están diciendo lo que tiene que hacer. Quiere decir que hay muchas personas que se preocupan por usted. O si usted está cansado, esté agradecido, porque eso quiere decir que ha trabajado mucho durante el día. Si nosotros cambiamos la forma de pensar, vamos a poder estar siempre agradecidos con Dios bajo cualquier circunstancia, como lo acabamos de leer. El escritor de los Salmos, él quería llenar su alma con con cosas buenas. Entonces él se dice a sí mismo, él dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este agradecimiento no fue un simple agradecimiento de labios. Él también deseaba que ese agradecimiento estuviera en su cuerpo, en su corazón, en su mente y en su alma. El escritor de los Salmos dijo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. En Nueva York, hubo un pastor llamado Harry Poston en la iglesia de Riverside, y él lo más natural no es dar agradecimiento, sino quejarse. Nos quejamos, siempre estamos quejándonos, murmurando. Y él dijo, eso es más natural para nosotros, quejarnos. Lo sobrenatural sería dar agradecimiento. Y el poder sobrenatural de la gracia de Dios es para aquellos los que han recibido la gracia de Dios, son los únicos que pueden vivir agradecidos con Dios. El pastor de esta iglesia de Riverside dijo, si nosotros hacemos lo que nuestra naturaleza nos dice que hagamos, vamos a quejarnos. Pero luego él dijo, lo espiritual es dar agradecimiento. Solo aquellos que son espirituales van a estar agradecidos, aún en momentos de desesperación, de problemas, de tormentas, de huracanes en su vida, van a poder ser agradecidos. Y él continuó diciendo, lo que es emocional para usted es quejarse. Si nosotros nos dejamos llevar por las emociones, nos vamos a quejar. Pero el agradecimiento no es una emoción, el agradecimiento es justicia. Quiere decir que tenemos que buscar, tenemos que anhelar ser agradecidos. Tenemos que trabajar en ser agradecidos para poder ser agradecidos. Entonces el salmista en el salmo de hoy, él encuentra razones por las cuales estar agradecidos. Él dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y también dice, ¿por qué debería estar agradecido? Entonces, mis amados santos, ¿quiénes deberían de dar gracias? ¿Quiénes deberían de estar agradecidos?
Yo creo que el hombre que puede estar agradecido es aquel que puede pensar. El hombre que piensa y sabe cómo pensar va a poder estar agradecido. Decimos pensar. Pensar y estar agradecido dicen que son muy similares y que derivan de la misma palabra. Entonces, solo los que piensan pueden dar gracias, pueden ser agradecidos. Entonces, el salmista dice, él comienza a pensar de la gracia de Dios e encuentra razones por las cuales estar agradecido, y él confiesa lo siguiente. Y la confesión del salmista y su agradecimiento debe ser la confesión nuestra ahora que nos estamos acercando al final del año. Primero, porque él estaba agradecido. Él estaba agradecido con Dios porque Dios perdona todas sus iniquidades, todos sus pecados. Leamos al verso, vamos otra vez al Salmo 103. Del 1 al 3. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. En el verso número 3, el salmista, ¿por qué estaba agradecido? Él estaba agradecido primeramente, dice acá, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, o sea que Él nos perdona todos nuestros pecados, y esa es una razón por la cual estar agradecidos con Dios. Yo creo que la razón más grande por la cual estar agradecidos como creyentes es por el hecho de que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? Porque Dios, o Jesucristo, nos perdonó nuestros pecados. Y si miramos a Salmo 103:12, algo similar sucede acá. Vamos al verso 12. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El oriente y el occidente están opuestos el uno al otro, están muy lejanos el uno del otro. De la misma forma, Dios, así como la distancia que hay entre el oriente y el occidente, así de lejos Él apartó nuestras rebeliones. Y en el versículo 18 también dice, sobre todo los que guardan y los que se hacen, dice que aunque nuestros pecados sean rojos como la escarlata, Dios los hará blancos como la nieve. Digamos que usted le da comida, libros, alimentos a las personas necesitadas. Pero imagínese si usted le da las mismas cosas a los que están en la cárcel. Ellos van a estar agradecidos, pero ellos necesitan algo más grande, y es la libertad. Esto nos dice que tan serio es el pecado. El pecado nos llena de tinieblas, nos pone mal delante de Dios. Entonces, si nosotros buscamos algo en este mundo, lo primero que deberíamos de buscar es la libertad. Si usted peca una vez, ese pecado nunca se va a apartar. Así usted se queme, así usted se castigue a usted mismo, así usted se lave con jabón, ese pecado nunca se va a apartar. Pero, ¿cómo la Biblia nos dice que podemos ser perdonados de nuestros pecados? Si nosotros creemos en la sangre de Cristo, y en el momento en que nosotros creemos en Él y nosotros llegamos al Padre, vamos a ser perdonados de nuestros pecados. Y eso está en Romanos 8:1. Eso está en Romanos 8:1. Romanos 8:1. 1 y 2, Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces,
No hay condenación para los que están en Cristo, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte. En el momento en que estamos en Cristo, la Biblia nos dice que ya no hay condenación para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos morar en Jesucristo? Tenemos que creer en Jesucristo. El momento en que nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, en ese momento en que creemos en su sangre preciosa, entramos en Él. Y en el momento en que moramos en Él, ya no va a haber condenación, como lo está proclamando Romanos 8:1. Entonces, para aquellos que están en Cristo no hay condenación, sino libertad y perdón de las iniquidades. El momento en que nosotros creemos en Jesucristo, en el momento en que moramos en Él y estamos en Él, ya no hay condenación, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. El Señor no nos juzgará de acuerdo a lo que somos. Ya podemos llegar delante de la cruz y en el momento que confesamos nuestros pecados delante de Él, Él nos perdonará los pecados y nos hará hijos suyos. Y ese gran amor de Dios Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros pecamos, Satanás trata de hundirnos, pero Jesús con su sangre preciosa nos perdona y nos liberta. Por eso, el verdadero agradecimiento de un creyente comienza desde la cruz. ¿Y qué pasa? Que los que son perdonados de sus pecados van a dar gracias a Dios. Por eso, mis amados santos, ahora que nos acercamos a la semana de Día de Acción de Gracias, yo oro que nosotros podamos recordar esa gracia de Dios que nos ha perdonado de todas nuestras iniquidades, y no importa qué tan difícil estamos pasando situaciones, oro que le demos la gloria y alabanza al Señor. Y número 2, ¿por qué estaba el salmista agradecido? Él estaba agradecido porque Él Él sana todas las dolencias. Vamos al verso número 3. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Sana todas tus dolencias. Escuchamos las personas y testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y vemos a personas que fueron libres de la muerte, de la enfermedad. Y cuando vemos que lo que ellos han experimentado, ellos están agradecidos. Y cuando escuchamos a las personas, cuando yo escucho a las personas dando testimonio de cómo Dios los ha perdonado, yo pienso, yo los escucho y yo digo, gracias Señor, porque wow, yo no he pasado esas enfermedades y porque yo puedo caminar y yo puedo estar bien. En medio de todas estas enfermedades, Dios nos ha dado su gracia. Me ha dado la gracia para que no esté enfermo y me ha dado la gracia para poder estar vivo. Y cuando yo pienso en eso, y aunque yo esté mal económicamente, debo de darle gracias a Dios porque al menos todavía tengo mi salud y todavía camino. Cuando yo estaba en Corea, yo fui a visitar un hospital allá en Corea y me sorprendió mucho que había un lugar para niños con cáncer. Había un espacio para los niños que tenían cáncer, y yo estuve allí en ese hospital y eran niños pequeñitos que estaban yo creo que ni en kinder todavía estaban, y les están haciendo quimioterapia, les había caído el pelo. Y cuando usted entra a ese lugar, usted ve la sombra de la muerte en los rostros de esos niños, y eso me sorprendió.
Cuando pensamos en cáncer, pensamos que solamente le pasa a los adultos, pero también los niños les pueden dar cáncer. A ellos también los diagnostican con cáncer, con diabetes. Y cuando miramos a niños como estos, su corazón se rompe de tristeza. Imagínese si usted tiene un niño que está pasando por una enfermedad de esas, alguien en su familia, pero gracias a Dios, usted y yo no estamos enfermos, estamos vivos. El hecho que nosotros y nuestros hijos están bien, están creciendo, están... Y en el verso... Vamos todos a Salmo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios conoce nuestra condición porque Él nos creó, Él nos formó. Y el que nos creó nos conoce mejor que cualquier persona. Y nuestro cuerpo no es hecho de hierro, nuestros cuerpos no son hechos de hierro, son hechos de este polvo frágil. El hecho que mi cuerpo es hecho de polvo quiere decir que soy débil. Por eso, quiere decir que en cualquier momento me puedo enfermar, en cualquier momento puedo morir. Pero como hay un plan de Dios para nosotros, Dios todavía nos tiene vivos hasta este momento. ¿Por qué? Porque Él nos ha cuidado, nos ha protegido. Y los que conocen acerca de... Entonces, ¿cómo no estar agradecidos con Dios? Y ahora que nos acercamos al día de la acción de gracias, yo oro que le demos gracias a Dios que nos ha sanado. Y recordemos la gracia de Dios, que Él nos ha cuidado, y démosle gracias a Dios de que Él nos ha cuidado hasta el día de hoy. Tercero, ¿cuál fue la tercera razón por la cual el salmista estaba agradecido? Él estaba agradecido porque su vida estaba siendo protegida aún en medio de peligros. Vamos al verso número 4, todos juntos. 103:4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Hasta este día, Dios nos ha protegido de tantos peligros. Y yo miro a mi vida y pienso en mi vida y recuerdo, y hubieron momentos en mi vida de mucho peligro, aún cuando manejaba, y nosotros todos cuando estamos conduciendo, hemos estado en peligros de accidente. Dios nos ha cuidado de muchos accidentes, de terminar en un hospital por causa de un choque, pero Dios nos ha protegido. Cuando estamos en nuestros trabajos, en nuestros negocios, donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, donde trabajamos para poder sobrevivir, Dios nos ha cuidado, caminando por caminos peligrosos, angostos, han habido situaciones peligrosas con las cuales nos hemos encontrado. Sin embargo, Dios nos ha salvado de todos esos momentos tan peligrosos. Y así como lo dice en el verso 4, Él nos ha sacado la vida de un hoyo y nos ha coronado de favores y de misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Y estas bendiciones, este favores y esta misericordia las hemos recibido aún sin merecerla. Hemos recibido el amor de Dios. Dios nos ha dado favores, misericordia, nos ha librado, nos ha sacado del hoyo. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para nosotros, por eso nos sigue protegiendo, por eso nos sigue ayudando, por eso nos mantiene vivos hasta el día de hoy. Entonces, ahora que estamos en el mes de acción de gracias,
Hemos entendido que Él nos ha ayudado a estar hasta aquí vivos. Oro que todo le demos gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios que Él nos rejuvenece como el águila. Vamos al verso número 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo creo que el salmista no grabó estas palabras, no registró estas palabras cuando era joven, las registró cuando ya estaba mayor. Pero aquí dice, te rejuvenezcas como el águila. O sea que él lo escribió ya cuando estaba de una edad avanzada. Pero sin embargo, él estaba agradecido de que él todavía se sentía joven y tenía esa pasión. Y que todavía se sentía joven, estaba agradecido. Entonces él podía darle gracias a Dios porque él se sentía joven, renovado, podía seguir trabajando, podía seguir haciendo las cosas que quería hacer y por eso él estaba agradecido con Dios. Entonces vamos al verso número 6 una vez más. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aquí dice justicia y derecho a los que padecen violencia. Y en nuestras vidas hemos encontrado muchas dificultades, hemos encontrado injusticias en nuestras vidas, sufrimientos. Pero el salmista porque el salmista aún en medio de todas esas dificultades, él estaba agradecido. Aún en medio de toda la injusticia, él estaba agradecido. ¿Por qué? Porque él pensaba en que Dios y que Dios era un Dios justo y que Dios iba a hacer justicia por él. Él decía, aunque yo esté viviendo en una vida injusta, un momento injusto y estoy sufriendo y estoy siendo oprimido, al final Dios hará justicia. Entonces, aunque él no podía entender lo que estaba sucediendo en su vida, así como el apóstol Pablo decía, todas las cosas nos ayudan a bien a los que esperamos en él. Entonces él creía en ese Dios que al final haría justicia por él. Entonces, aún en medio de todo ese sufrimiento y injusticia, él le daba gracias a Dios. En Hechos 16:24, Pablo y Silas estaban proclamando la palabra y ellos estaban en la cárcel. Pero ellos no estaban deprimidos ni tristes, no, ellos comienzan a alabar y cantar himnos y en la prisión, en medio del cautiverio. El hecho de que ellos estaban cantando y orando, aún en aquella prisión, nos dice que a ellos no se les había olvidado el ser agradecidos con Dios. Entonces, en la madrugada, ellos empiezan a orar y a cantar himnos. Vamos a Hechos 16 y vamos a ver lo que pasó con ellos, con Pablo y con Silas. Versos 25 y 26, Hechos 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estaban en la cárcel, estaban en una situación que ellos tenían todo el derecho a quejarse, pero ellos no se quejaron. Ellos comienzan a orar y a cantar y a alabar al Señor, y en el verso 26 vemos que las puertas de aquella cárcel se abrieron y las cadenas de todos se rompieron. ¿Qué sucedió? Las puertas que estaban cerradas se abrieron y las cadenas se rompieron.
우리가 처한 상황이 아무리 힘들고 어렵다 할지라도 바울과 실라가 Aunque la situación en que estamos en este momento sea una situación difícil, así como Pablo y Silas, y los vemos a ellos que sus puertas se abrieron y las cadenas se rompieron, yo oro que lo mismo suceda con nosotros. Y si somos agradecidos, las puertas de los negocios se abrirán. Cuando damos gracias a Dios, todas las puertas de trabajo se van a abrir, las puertas de la salud se van a abrir, las puertas de la felicidad se abrirán también. Cuando somos agradecidos, ahí es cuando los milagros aparecen, cuando estamos agradecidos. Todas las cadenas se romperán. Cuando los israelitas estaban celebrando la fiesta, Dios les dijo que no llegaran a la fiesta con las manos vacías. Habían 3 fiestas que ellos tenían que observar. Primero la Pascua, segunda la fiesta de los panes sin levadura, y número 3, la fiesta de la cosecha. Y cada que ellos observaban estas fiestas, no podían venir a la fiesta con las manos vacías. Vamos todos al libro de Éxodos 23, 14 y 15. Éxodos 23, 14 y 15. Éxodos 23, 14 y 15. 자 14절 15절 같이 한번 읽겠습니다. 다시 너는 매년 3 veces al año se me celebrarás fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levaduras como yo mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 14절에 보시면 En el verso 14 dice 3 veces al año celebrarás fiesta. Entonces, ¿cuáles son? La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la Pascua. Y cuando ellos observaban esa fiesta, ellos tenían un mandato de parte de Dios que no se presentaran con las manos vacías. Tenían que ir con agradecimiento y tenían que prepararse con una ofrenda a Dios, en otras palabras. A través de esa ofrenda, ellos expresaban su agradecimiento. Aún en Mateo, Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está vuestro corazón. Donde está ofrenda, allí también debe estar nuestro corazón. Quiere decir, si hay si usted verdaderamente tiene, donde está su corazón, ahí debe de estar la ofrenda. Si usted tiene un corazón de darle gracias a Dios, ese corazón agradecido va a expresar su agradecimiento dando ofrenda. El año pasado, durante el evento de Acción de Gracia, yo les mencioné y les pedí, quería que todos lleváramos una tradición. El año tiene 365 días y a través de esos 365 días del año, ¿cómo podemos nosotros calcular monetariamente? ¿Cómo podemos calcular nuestra ofrenda de agradecimiento por Dios? Si la fuéramos a calcular, yo les mencioné que a lo mejor todos deberíamos de guardar $1 al día. Y si guardamos $1 al día por 365 días, son $365. Y les mencioné que a lo mejor deberíamos de darle esa cantidad a Dios. Y recuerdo que se los dije, porque cuando yo estaba en Corea, en la iglesia que yo pastoreaba, cuando llegaba el día de Acción de Gracias, así era como nosotros calculábamos la ofrenda. Entonces son $365, $1 al día. Si sus familias están muy bien, usted puede hacerlo por familia o individual, pero no deberíamos nosotros de dar esa ofrenda a Dios. Entonces, durante la semana de agradecimiento, debimos de haber guardado $1 por día por 365 días.
아니고 하나님께 대한 모든 감사를 드려서 y no deberíamos de pensar que darle esa ofrenda a Dios, que ahí termina todo. No. Es fuera de la ofrenda, tenemos que recordar, darle gracias a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Dios, que nos ha ayudado a sobrevivir hasta este día, nos ha guiado, nos ha dado la palabra, nos ha dado una iglesia donde congregarnos, nos ha dado lo necesario, nos ha ayudado a vivir hasta el día de hoy. Yo oro que nunca olvidemos, sino que siempre recordemos y que siempre seamos agradecidos. Y yo oro que ese sea el verdadero agradecimiento que le demos a Dios. Y no solamente eso, sino que es en este mundo que está lleno de desesperación. Yo oro que Dios, que nos ha dado la esperanza en el cielo, oro que le demos gracias. Y cómo darle gracias por todo lo que Él nos ha dado. Dios está anhelando que nosotros celebremos ese agradecimiento recordando todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo les dije lo mismo antes, pero se les voy a decir una vez más. Cuando ustedes van a Manhattan, está el Rockefeller Center, el centro de Rockefeller. Centro de Rockefeller. Fue llamado, le pusieron el nombre por el nombre de John Rockefeller. Y él fue conocido como un hombre muy rico. Pero él era diferente, él era un hombre diferente. Él fue criticado por el público y la gente decía que él era una persona muy avara, porque él hacía negocios muy sucios para poder ganar dinero. Porque él quería conquistar toda una industria, él quería monopolizar todo. Y a través de esa riqueza, a los 33 años, él se convierte en la persona más rica de su época. ¿Y quién es la persona más rica de hoy? Es Bill Gates. Y la riqueza de Rockefeller era 3 veces más que la de Bill Gates. Pero a los 55 años, él se encuentra en una situación desesperante. Se encontró enfermo, su cuerpo se enfermó. Y en el hospital lo examinaron y le dijeron que iba a morir, que no iba a sobrevivir, no iba a durar ni siquiera un año. Él se ganaba prácticamente $1 millón al día, pero ese dinero no le servía en ese momento, no podía comer, no podía tomar nada. Y una noche, él se arrodilla al lado de su cama, porque sus padres le habían influenciado religiosamente, le habían enseñado de Dios y él daba diezmos. Pero como él estaba haciendo tanto dinero, ya se le hizo más difícil dar diezmos. Entonces su vida espiritual comienza a decaer. Y entonces ya se aparta de Dios, pero esa noche él se arrodilla delante de Dios y él se acuerda de las promesas de Dios y él comienza a clamar a Dios y se arrepiente delante de Dios. Y de un momento a otro, él se levantó y clamó diciendo: Dios es mi todo, Dios es mi todo. Y después de eso, él conoce al pastor Frederick Gates y él va y lleva diezmos a esa iglesia y forma la fundación de Rockefeller y comienza a donar dinero a la iglesia y da la mitad de sus bienes a Dios.
Cuando estaba joven daba diezmos porque se sentía obligado, pero ahora que estaba más viejo, él comenzó a dar diezmos, pero ya lo hacía de corazón. Y desde ese momento en adelante, él construyó 12 hospitales, 12 centros médicos, la iglesia de Riverside, que todavía está en la ciudad de Nueva York, y 400 iglesias él fundó, y todo eso lo hizo él en donación a Dios. 490, casi 5,000 iglesias él construye para Dios. 살서를 넘기기 어렵다고 했던 그는 그리고 더러운 자본가라는 이름 대신에 위대한 자산가라는 Y vivió hasta que tuviera hasta los 98 años, cuando le dijeron que iba a morir. Y ya luego la gente lo empieza a ver y ya lo llamaban como un hombre bondadoso. Ya no llamaban a un hombre avaro, sino un hombre bondadoso. ¿Pero por qué? Porque él se arrodilló delante de Dios, él oró a Dios y él le dijo: Padre, por 55 años de mi vida he vivido una vida desafortunada. Pero los 30 años después de eso fueron años buenos, Señor, y te doy gracias por haber hecho todo esto por mí. Y me encontraré contigo, Señor. Y mi esposa, que partió antes de mí, ya está contigo. Yo estaré contigo, Señor. Gracias. Y esa noche que él hizo esa confesión, él cerró sus ojos y partió con el Señor. Entonces, mis amados santos, usted y yo, ¿qué clase de agradecimiento debemos darle a Dios? Vamos a orar. 살아계신 아버지 하나님 추수 감사주의를 한 주간 앞두고 Padre Dios, estamos aquí acercándonos al Día de Acción de Gracias. 하면서 같이 은혜 받게 하시니 감사드립니다. Nos has ayudado a ganar gracia, Señor. Nos has ayudado a entender de tu gracia a través del salmista. Pero hay veces olvidamos darte gracias y vivimos quejándonos, murmurando. Pero en este momento, Señor, nos arrepentimos delante de ti. Te pedimos perdón. Por favor, perdónanos por todas nuestras quejas, por murmurar, por pecar. Y tu palabra nos dice que estemos agradecidos bajo cualquier circunstancia, pero no lo hemos hecho, Señor, y te pedimos perdón. Y cuando abrimos nuestras bocas, Señor, te pido que no nos quejemos ni murmuremos, ni que digamos cosas negativas, sino que es cosas de agradecimiento, palabras de agradecimiento, y que podamos entender que esa es la gracia de Dios. Y así como el salmista en el día de hoy, llena nuestros labios de agradecimiento. Así sea algo pequeño, y a través de nuestro pensamiento, si hay algo que hemos olvidado, ayúdanos a recordarlo para que te podamos dar gracias. Y por la próxima semana, que sea la semana de agradecimiento, ayúdanos a expresar nuestro agradecimiento en ofrenda. Y ayúdanos a entender que el agradecimiento traerá milagros para nosotros, y que las puertas que están cerradas se abran para nosotros, y todas las cadenas se rompan de nosotros. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. 자, 우리 찬송가 489장 새 찬송가 429장 찬송 부르시고 난 후에